Resumo la pregunta, los resultados. Lo inexplicable y lo explicable de esos resultados. Piensa tú. Para mí es inexplicable el resultado y los escaños que logró la oposición en la Asamblea. De verdad, no inexplicable, me sorprendió fuertemente esos resultados. Se sabía que había ventaja de la oposición por todos los sondeos que hicieron las encuestadoras, pero yo honestamente pensaba que podía ser una mayoría simple. Y en el último tramo de la contienda pensé que el gobierno estaba remontando y podía llegar también a ganar por mayoría simple. Para mí fue un resultado interesante, digno de análisis, de profundizar las causas del resultado. Yo creo que ahí es donde debemos profundizar los análisis que se están haciendo. Sorpresivo resultado. Sí. Y creo, para agregar, que la oposición no está preparada para el triunfo que logró. Y eso también es bueno analizarlo y recalcarlo por algunas voces que están surgiendo, prepotentes, revanchistas, que da la impresión pues de que no tenían esa preparación y que a lo mejor puede venir con una intención revanchista, por lo menos esas voces que son las que más se están oyendo en este momento. Oscar. Sí, yo quiero insistir en una de las variables importantes que pueden explicar la derrota. No es suficiente reivindicar el pasado. No se puede esperar que los programas sociales se conviertan automáticamente en votos. Los programas sociales, además, la gente demanda que sean relanzados, reimpulsados. La gente no quiere ver las mismas misiones de hace 15 años, 10 años. Quiere ver misiones renovadas, con nuevos objetivos, nuevos propósitos. Hace falta un discurso, hizo falta un discurso esperanzador. Lo que convoca a las mayorías es el futuro, es la esperanza. Y además han surgido nuevas demandas y expectativas, ha surgido un nuevo sujeto social histórico en revolución, con nuevas demandas, nuevas expectativas que no han sido leídas adecuadamente por ninguno de los dos actores fundamentales. Hubo una hiperdiscursividad bolivariana, revolucionaria, que no aterrizó en los temas concretos de la gente. Además, la gente castigó el desempeño económico, pero también un sector castigó el estilo prepotente, abusivo, arrogante de hacer política. Con respecto a los resultados electorales, hay que destacar el 42% del chavismo. ¿Te sorprendieron a ti? No, todos los números recientes, y tú los pudiste observar, le daban 42% al chavismo. Había unos factores de riesgo que fueron los que analizamos y nos permitieron agregar al primer escenario, que era un triunfo de la oposición, a través del cual alcanzaría la mayoría simple. Hubo otro escenario. Nosotros observamos otro escenario y tenía que ver con el voto independiente, con factores de riesgo. Uno, el voto independiente, que dividía la votación de la mutua. Que no avanzó hacia los independientes. No avanzó. Se manifestó igualmente como el resto del país. Castigó la gestión y utilizó la tarjeta de la MUD para ejercer ese castigo. Eso evidentemente amplificó de manera extraordinaria las posibilidades de la oposición. De 52% que nos aparecía subió a 58, 59%. Y eso le permitió alcanzar la mayoría calificada. Hay un elemento allí también que yo creo que de alguna manera el gobierno se quedó atrapado en un discurso señalando el enemigo, este es el enemigo, la guerra económica. Yo pienso que se descalificara al contrario y ese señalar que todos los problemas del país son culpa del enemigo, de alguna manera entonces el gobierno jamás asumió la responsabilidad de lo que le estaba pasando, trasladó la responsabilidad al enemigo y yo creo que la revisión en este momento ¿será entonces que el votante compró la tesis de la guerra económica? ¿O el votante votó en contra de una gestión? Porque si se hubiera comprado la tesis de la guerra económica, pienso que el gobierno hubiera tenido más votos. Solo 35% de los venezolanos acepta la tesis de la guerra económica. Entonces, y el gobierno
no oyó eso y se enfatizaba en el enemigo una guerra económica. Si eso es cierto, yo digo, entonces el gobierno perdió la guerra económica y perdió también la guerra comunicacional. En esa manera de enfocar los problemas que existen en este momento en el país, entonces tú estás derrotado por todos los flancos. Yo creo que ese es un error, abordar los problemas de esa manera. El enemigo siempre está fuera de mí, yo lo estoy haciendo perfecto, el otro es el culpable. Y luego una descalificación del adversario que no es sana, pienso yo, una subvaloración del adversario, y ese adversario del que yo hago burla, que yo subvaloro, me derrotó en estas elecciones. ¿Cómo abordo yo eso frente a las bases? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo explico? Bueno, el chavismo abandonó el tema económico en la campaña, sí. Se refugió en el pasado, en los logros y conquistas del pasado, ¿no? Pero aún así, y faltó un discurso esperanzador que le mostrara a los venezolanos un futuro mejor, ¿no? De manera de reducir la angustia, la incertidumbre, que fue un resorte fundamental en el voto castigo. Yo creo que ahí están unos variables fundamentales. Y en ese sentido la oposición sí de alguna manera ofrecía una esperanza. Con el capital privado, la empresa privada, las inversiones que van a venir de afuera, yo te aseguro que esto se va a solventar. Entonces allí había una esperanza. Hablemos de lo que viene, pues. ¿Cómo va a funcionar el poder en Venezuela ahora? ¿Habrá cohabitación o habrá enfrentamiento casi de carácter bélico? Bueno, fíjate, yo no hago sondeos. No escenarios. No hace sondeos como, yo hago sondeos como Chevel, pero uno pulsa el sentir. Yo creo que hay una necesidad sentida, fuerte, de convivir y de dialogar. Hay un convencimiento de que es necesario dialogar. Dialogar no entre iguales, sino dialogar con el otro, con el adversario, que ya a lo mejor no es ni visto como adversario, sino como otro sector de Venezuela con el que debo dialogar, debo convivir y con el que debo resolver conjuntamente los problemas que aquejan el país. Eso es algo que uno está sintiendo por allí, quizás medio desordenado, azarosamente, pero hay una necesidad sentida. Sí, entonces, tiene vigencia ese lenguaje o ese mensaje, hay que derrotar al adversario, el adversario es el que te está haciendo la guerra, no tienes esto por culpa del adversario, cuando yo creo que hay una necesidad de verdad de convivir, de dialogar, algo que tú siempre has trabajado, de tender puentes, eso se está sintiendo. La fractura es muy fuerte en el país, la fractura es fuerte. Y además yo creo que el desabastecimiento se ha convertido en algo que nos unió. Las colas también es algo que te permitió conversar con el otro. Los problemas eran comunes. Toda la sociedad tenía los mismos, o tiene los mismos problemas. Entonces es un elemento también interesante de reencuentro en una crisis económica. Y que agrego a lo siguiente, ¿qué papel va a jugar el Parlamento? Sí. Parece que se convertirá en el escenario privilegiado pues del debate. Yo creo que la agenda de la oposición no la maneja directamente el liderazgo de la oposición. Yo creo que es una oposición muy comprometida durante estos 17 años de lucha antichavista, ¿no? Hay factores internacionales muy poderosos, con muchos recursos. Yo creo que como está ocurriendo en Brasil, como está ocurriendo en Ecuador, la oposición va a presionar por una crisis política, por una confrontación, de manera de ocasionar un desgaste en la gestión de gobierno, de debilitar las posibilidades de resolver los problemas económicos, ¿no? Yo creo que esa agenda es la que se va a imponer directamente, la agenda de los radicales. Pero eso va a generar un cortocircuito. En ese escenario, lo que se busca es derrocar a Maduro. Lo que se busca es convocar ya el referendo revocatorio e incluso una reforma constitucional. Lo que se busca es finalmente terminar de caotizar y neurotizar a la sociedad venezolana, profundizando la crisis política que está ocurriendo en Brasil, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Eso va a generar un cortocircuito con lo que son hoy las demandas y expectativas de la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no están buscando un culpable, están buscando respuestas, soluciones, consenso, diálogo, negociación, en el peor de los casos, valores
y soluciones a los problemas económicos. Esa es realmente la agenda de los venezolanos. Cuando la gente votó para castigar el desempeño económico, fue una manera de manifestar su descontento, pero también en ese voto castigo había un sentido de urgencia. Queremos que aparezcan las soluciones, las respuestas. No aguantamos más el desabastecimiento y la inflación, ¿no? Fue un voto en contra de la gestión económica, pero también fue una manifestación de un sentido de urgencia. Habría una reacción entonces en el país, Claro. de esa mayoría que se expresó incluso en las encuestas a favor de la paz, del diálogo, de la reformulación de políticas, 90% del país. ante la presión para extrapolar el triunfo, llevarlo más allá de la simple elección de de la Asamblea. No, la gente, insisto, expresó su descontento. Independientemente de la elección. Sí. Utilizó una tarjeta, hubiera podido utilizar un mazo, hubiera podido utilizar una manifestación, lo que sea, un apagón, pero utilizó lo que los venezolanos hemos aprendido a hacer en los últimos años. Utilizó el voto, la opción democrática, constitucional, electoral, para manifestar su descontento y su sentido de urgencia. Yo creo que eso es clave entenderlo. Si no lo entienden los actores políticos, si no lo entiende la oposición en primer lugar, que es quien tiene hoy el sartén, en alguna medida, el sartén por el mango, se va a desconectar, va a generar un cortocircuito y va a perder no solamente va a perder la fuerza electoral, sino incluso la posibilidad de crecer como alternativa, de crecer como fuerza social, simbólica, cultural, que es realmente el gran desafío de la oposición. Pero yo creo finalmente que la agenda radical se va a imponer. En la oposición. Y en eso hay una premonición, que son las declaraciones de algunos dirigentes. Y eso lo primero que ocasiona es la cohesión del chavismo. El chavismo se atrinchera, se radicaliza y pasa a la ofensiva. Hay una respuesta importante, hay ya demostraciones de cohesión, de revisión, de autocrítica, de cuestionamiento, que está comenzando por las bases. Hay de verdad este momento es un momento bien importante, ese 42% se está revisando. Lo que se espera es que las altas esferas del gobierno tengan la valentía que están teniendo las bases de revisarse autocríticamente. Y con eso supone el enemigo no está afuera, a lo mejor el enemigo está adentro. Usar el escenario del Parlamento, extremarlo, no se corresponde con ese resultado electoral, ¿no? Y además hay una experiencia en el mundo, incluso nosotros en Venezuela, gobiernos que han gobernado con el Congreso en contra. Eso es muy común en cualquier país democrático. Y aquí lo tuvimos experiencia en la Cuarta República, cuando la oposición logró controlar la Cámara de Diputados. Y no se rompió el gobierno. Pasa que aquí la derecha radical no es democrática. Desde hace 15 años están apostando a las salidas violentas, inconstitucionales, a las salidas caóticas. Sí. El gran antídoto para evitar una profundización de la crisis política es que el gobierno comience a proporcionar buenas noticias, comience a brindarle soluciones sobre todo a los problemas económicos y restablezca la esperanza. Esa es la mejor manera en esta coyuntura de neutralizar la presión sobre la crisis política que en mi opinión se está activando desde la oposición. ¿Cuáles serían para ustedes los acuerdos mínimos? Eso sería entonces obligante que el gobierno pase del discurso bélico a otro tipo, al discurso que sea más esperanzador. O en paralelo. O equilibre los dos discursos. Perdón. ¿Cuáles serían los acuerdos mínimos para avanzar en esa dirección? ¿Sobre qué tema? Yo creo que son económicos en primer lugar. ¿Y qué más? Sí, económico. Económico. Más que crear consenso, porque la confrontación existe. Es difícil crear consenso en un país tan polarizado, pero se pueden negociar, podemos entrar en algunas áreas para dialogar y negociar. La ley de amnistía, la reforma a la ley del Banco Central, que es la agenda de la oposición. La agenda de la oposición es ley de amnistía, reforma de la ley del Banco Central,
reforma de la ley del trabajo. Y hay algunas leyes que no puedes negociar. Yo creo que la oposición tiene que definir, la oposición al chavismo, un conjunto de temas y políticas sobre las cuales es posible ponerse de acuerdo. Confrontar dos fuerzas, una fuerza electoral y otra fuerza política, es un suicidio colectivo. El gobierno sigue teniendo fuerza social, sigue teniendo capacidad de movilización, sigue siendo la mayoría, sigue teniendo poder simbólico. Que no la tiene la oposición. Que no lo tiene la oposición. Oposición, circunstancialmente, hoy es mayoría en el Congreso, pero es porque es gracias a los desaciertos y errores de la gestión económica del gobierno. No, la oposición no logra mayoría electoral por una estrategia acertada, exitosa, ¿no? Logra la mayoría en el Parlamento por los desaciertos en la gestión económica. ¿Qué recomienda Mariclín? Bueno, mira, yo creo para concluir. Yo recomiendo... Y tú también, después. Yo recomendaría, primero en el Parlamento, lograr acuerdos mínimos en el área económica. Ya hoy oí a un diputado que ganó muy bien desmintiendo a algunos voceros de la oposición, que esas leyes que estos voceros estaban diciendo que iban a ser discutidas, esa no es la agenda precisamente de la oposición. De manera que yo creo que la oposición tiene que presentar en conjunto su agenda legislativa oficial, digamos. Y yo creo que ese es un espacio donde hay que buscar acuerdos mínimos, acuerdos para la convivencia, no solamente desde la perspectiva económica, sino, doctor, también que tú lo señalaste, desde la perspectiva política también. Creo que ya no en la nueva Asamblea Nacional, pero creo que el gobierno debe de nuevo reconectarse con la gente, con el pueblo, porque esa conexión se perdió hace mucho tiempo y eso lo está demandando ahorita el pueblo. Esa conexión se había perdido, el gobierno se encerró como en una cúpula. Yo diría, la revolución, es prácticamente muy conocida la frase, la revolución se hizo gobierno, la revolución se burocratizó. Los activistas los convirtieron en funcionarios, entonces quedó ese activismo desarticulado. De manera que yo creo que hay una inminente obligación, además de cómo trabajar, cómo lograr acuerdos mínimos en la Asamblea, hay también un trabajo de base que hay que rescatar. Y ahí voy con Schemel. Yo sentí en la última etapa de la campaña un uso y abuso de la figura de Chávez con unos discursos muy pertinentes para el último tramo de la campaña, pero yo creo que también hay que ajustarse a los nuevos tiempos y revisar exactamente el tramo recorrido por las bases sociales, por lo que se llama el poder popular y protagónico, rescatar lo que hay y yo creo que ahí debe ajustarse el gobierno a cómo esas bases sociales han ido fortaleciéndose, tienen voz propia, tienen proyectos y tienen planes. El país no es el mismo de hace 15 años. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico en revolución, muy influenciado por el discurso del comandante Chávez. La primera tarea, y eso tienen que reconocerlo, repensarlo, para que se reconecten ambas opciones, ambos bandos. Ninguno de los dos hoy está entendiendo los nuevos signos del nuevo tiempo político y social que está viviendo Venezuela después de 15 años de revolución. Para el gobierno es fundamental restablecer la esperanza. Necesita un discurso esperanzador, necesita actualizar el proyecto bolivariano, necesita definir el modelo económico productivo, necesita generar alianzas y consensos con otros sectores que le permita ampliar la base social de apoyo. Necesita luchar contra la ineficiencia, el burocratismo, la corrupción y la prepotencia. Necesita reconectarse con las bases. Una de las críticas en los estudios sale con mucha más clara, es que los venezolanos, las bases populares, las bases chavistas sienten que el liderazgo se está alejando, se burocratizó, que ya no me visita, ya no ha vuelto, y sobre todo que tiene un discurso abstracto que no está en sintonía con lo que yo estoy sintiendo y esperando de la gestión de gobierno y la gestión del liderazgo. Es importante renovar entonces el discurso. Es sumamente importante en estos momentos que avisoran una crisis política profunda, fortalecer el poder popular.
los movimientos sociales, los movimientos sindicales, las organizaciones populares, a acentuar o impulsar la formación política, ideológica, repolitizar a las bases populares y ir a un liderazgo colectivo. Además de resimbolizar la imagen de Chávez para que no haya un despilfarro de su legado simbólico. Shemela señaló una cosa que yo creo que está en la agenda de todos los venezolanos y las venezolanas: la corrupción y la impunidad. Eso está allí. Hay una espera de que se resuelva el problema de la corrupción. Hay una demanda que han hecho pública algunos personajes importantes del chavismo sobre una cantidad inmensa de dinero está afuera, de dólares, y donde se pide además que se señale a los culpables o las culpables, y eso ha calado y es una demanda que hay, y eso también puede haber pesado en el voto. Está el nepotismo, la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo. Esos elementos están allí y eso lo está demandando la población de uno y otro sector. Eso no es el discurso de la oposición, ese es el discurso generalizado de venezolanos y venezolanas. Le agradezco mucho la presencia. Lo que han dicho es muy importante. Ojalá ambos sectores lo tomen en cuenta, ¿no? Si no lo toman en cuenta, como el 6 de diciembre, se impondrá la decisión de los venezolanos. Paz, convivencia y soluciones. Bueno, muchísimas gracias. A ti, José Vicente. Feliz Navidad para ustedes. Feliz Navidad. Gracias, José Vicente. Feliz Navidad. El próximo. Feliz Navidad a todos. Igual para todos los venezolanos. Igual. Gracias. Placer. Una pausa y al regresar una consideración muy especial acerca del final del programa.